Saludos, soy Carmen Jovet y es un verdadero privilegio moderar este primer debate entre los candidatos nuevo progresistas a la gobernación, doctor Ricardo Rosselló y licenciado Pedro Pierluisi. Este evento, este debate, es producto de un esfuerzo conjunto entre Noti1 630, estación de radio, el canal universitario Ana G. Méndez, Sistema TV, y el periódico internacional Metro. Agradecemos a los directores de campaña el que nos hayan facilitado hacer el debate en primer lugar y las reglas. Estamos haciendo historia. Primero, este es el primer debate real entre los candidatos no progresistas a la gobernación y es la primera vez en la historia, tengo entendido, que se celebra un debate entre candidatos primaristas a la gobernación. Además, es un debate moderado por mujeres. Las reglas son sencillas, las preguntas son muchas, yo sé que usted tiene muchísimas preguntas, pero son 4 temas. Crisis fiscal, desarrollo económico, estatus y educación. Pero más adelante en los diferentes programas vamos a hacer las otras preguntas que usted también quiere escuchar contestaciones para ellas. Saludo al doctor Ricardo Rosselló. Saludos, Carmen, y saludos a todo Puerto Rico. Y saludo al licenciado Pedro Pierluisi. Saludos, un saludo a todo Puerto Rico. Para compartir esta tarea, la responsabilidad de hacer las preguntas, cuento con la colaboración de la mujer ancla de Sistema TV, la licenciada Mardeli Susino. Saludos a ti, Carmen, y saludos al público que nos sintoniza. Y a la compañera editora en jefe del periódico internacional Metro, Ayola Vilella. Saludos, Carmen, saludos a todos los que nos sintonizan. Sin más preámbulos, a continuación, el primer debate, el debate real entre los candidatos progresistas a la gobernación. Podrás enrollarte las mangas y echar para adelante tu negocio, añadiendo billones de dólares a nuestra economía y restaurando nuestra credibilidad. Y si no atendemos el problema del estatus, no vamos a alcanzar nuestro potencial. Ninguna estructura que se establezca por el Congreso puede impedir o puede ser obstáculo para validar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Que regrese la enseñanza de valores a las escuelas públicas en Puerto Rico. Te propongo un sistema de escuelas diversas. Las reglas son bien sencillas, la misma pregunta para cada uno de los candidatos, tienen 1 minuto 30 para contestar y un turno de refutación de 45 segundos. Pero tengo una primera pregunta y para esta pregunta solamente tienen 30 segundos para contestar. Puerto Rico está en un momento muy difícil, se acaba de producir un impago, Puerto Rico no tiene liquidez, tampoco tiene crédito. Una inmigración masiva que supera a la inmigración de la década del 50. Esto por mencionar algunas cosas. La primera pregunta es, ¿por qué quieren llegar a la gobernación? ¿Por qué quieren ser gobernador? Doctor Rosselló. Saludos al licenciado Pedro Pierluisi y un saludo a todos los amigos y las amigas que nos están sintonizando. ¿Queremos seguir haciendo más de lo mismo? Optamos por una nueva ruta por Puerto Rico. Hoy te presentaré mi visión y mis propuestas. Una agenda innovadora que responde a las necesidades del pueblo y que está vinculada con la situación colonial, con eliminar la situación colonial de Puerto Rico, la estadidad. Esa es la solución definitiva. Yo sé lo que tengo que hacer para echar adelante a Puerto Rico. Licenciado Pedro Pierluisi. Hay una gran diferencia entre querer ser gobernador y poder ser un buen gobernador. Hoy Puerto Rico está enfrentando una crisis nunca antes vista. Se necesita, hoy más que nunca, a un gobernador con la capacidad, la madurez y la experiencia. Yo estoy listo, preparado para tomar las riendas del gobierno de Puerto Rico. Cuenten conmigo. Bueno, lo cierto es que estamos en medio de una crisis fiscal. ¿Usted ha oído hablar del término crisis fiscal? Algunos dicen que es una deuda heredada de todos los gobiernos anteriores. Los economistas, algunos de ellos señalan que se trata de una mala administración de los recursos que tenemos en el país y de un gasto desmesurado y un gobierno grande. Se ha producido un impago con las consecuencias que eso tiene para nuestro país. La primera pregunta y el primer turno por sorteo le corresponde en este primer tema
crisis fiscal al doctor Rosselló. La pregunta es sencilla. Cuando uno de ustedes u otro candidato llegue a la gobernación, va a encontrarse con un país totalmente endeudado. ¿Cómo vamos a salir de esas deudas? Pues por supuesto, Carmen, aquí hay que entender que en primer lugar tenemos un problema en el sistema colonial de Puerto Rico y toda solución que tengamos para salir de la crisis tiene que venir vinculada con la solución definitiva al estatus. Hemos visto cómo esta administración ha optado por la ruta del impago y de los impuestos. Yo tengo una propuesta para el pueblo de Puerto Rico. Vamos a trabajar una estrategia a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo he propuesto el Plan Rosselló para el pago de la deuda sin necesidad de la quiebra. ¿Qué implica esto? Que vamos a establecer, nos vamos a sentar con los acreedores de Puerto Rico teniendo transparencia, estableciendo lo que son los estados financieros auditados que esta administración no ha podido demostrar. Segundo, vamos a demostrar un plan y una reforma gubernamental para reducir el gasto y darle un mejor gobierno al pueblo de Puerto Rico que siente los embates de este gobierno. Y tercero, y le he pedido a los compañeros que sean parte de esto, vamos a dejar de hablar de la quiebra en Washington y del impago a la medida que aquí estamos pidiendo sentarnos con los acreedores. Después de ello, vamos a establecer lo que es una junta colaborativa con el gobierno de los Estados Unidos para el pago y el manejo de la deuda, restablecer lo que va a ser la credibilidad para Puerto Rico. Y nuevamente, vinculado a todo esto, no puede estar un proceso ligado a lo que es el estatus colonial. Cualquier solución que venga conectada con eso no va a funcionar. Por lo tanto, vamos a dejar las malas experiencias del pasado y vamos a dirigirnos hacia un nuevo Puerto Rico. Turno para el licenciado Pedro Pierluisi. Puerto Rico enfrenta una crisis fiscal nunca antes vista, pero en gran medida es el resultado de las decisiones erradas de la presente administración. Desde el primer día, ¿qué hicieron? Y lo señalamos como graves errores. Una andanada de impuestos. Y en el partido que yo presido, el Partido Nuevo Progresista, la consigna desde el primer día fue ni un impuesto más, porque sabíamos que eso no va a funcionar, eso va a afectar todavía más la economía y va a causar que Hacienda no recaude lo que tiene que recaudar. La patente nacional. Señalé que era un error, terminaron cancelándola. De igual manera el IVA. Fui a la legislatura a combatirlo, no meramente demostraciones ahí, a combatir eso en Cámara y en Senado. ¿Qué pasó? Hasta el día de hoy no está implantado y ya parece que lo van a cancelar. B2B, también, tóxico, lo señalamos. Por otro lado, aumento en gastos cuando dijimos mantengan los gastos al nivel en que está. Y una cultura de confrontación con los acreedores del gobierno innecesaria, en vez de una cultura de diálogo y negociación, como yo siempre he favorecido desde el primer día. Cuando hablamos de un mecanismo de reestructuración, no estamos hablando de que el gobierno deje de negociar. Lo que estamos hablando es que por más que uno negocia, no puede, el acuerdo al que llegue con un grupo de acreedores, no puede implantarlo sobre todos los acreedores. Vamos al turno de reputación, doctor Rosselló. Yo le quiero decir al pueblo de Puerto Rico porque yo sé que yo puedo resolver los problemas de Puerto Rico y de la crisis y de la liquidez ahora. Hay evidencia a nivel global que está ocurriendo ahora mismo que demuestra que seguir la ruta de la quiebra, del impago, de la moratoria, no resuelve el problema. En Argentina llevan 10 años sin acceso al mercado. Llega un gobierno con credibilidad que toma posturas desde el primer día y las establece, y ahí se sientan los acreedores y se puede facilitar entonces una renegociación para el pueblo, sin necesidad de ir a lo que es los tribunales y una mejor ruta para ese país. Yo sé que cuando yo sea gobernador, los acreedores se sentarán conmigo, buscaremos las mejores alternativas para ti, para el pueblo, para entonces encaminar una agenda de progreso en Puerto Rico. Licenciado Pierluisi. El impago no es una solución y desde el primer día hemos sido claros. Un impago no le conviene a nadie, no le conviene al gobierno, no le conviene a los acreedores del gobierno, no le conviene al pueblo y era totalmente innecesario. Se podía evitar con acuerdos con los acreedores. El gobierno siempre necesita financiamiento, siempre, siempre. Este año, ¿qué pasó? Ni tan siquiera tuvo un trans, que es como una línea de crédito. ¿Y qué hemos visto? Un gobierno
que no le pagó ni los reintegros a los contribuyentes, un gobierno que no le ha pagado más de 2.000 millones a contratistas y suplidores, un gobierno que no hace las aportaciones a los sistemas de pensión. El que niegue que el gobierno de Puerto Rico está insolvente y que prácticamente está en quiebra, no vive en Puerto Rico o está enajenado. Turno para preguntar a la compañera licenciada Mardeli Jusino, que es la mujer ancla de Sistema TV, canal universitario, Ana Jiménez. Buenas nuevamente. Las cifras oficiales del gobierno apuntan a que la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento ronda en los $400 millones en este momento. En julio próximo, como deben saber, el gobierno debe pagar unos $1.919 millones, incluyendo obligaciones garantizadas con la Constitución. Por lo que he escuchado hasta ahora, estoy viendo que ustedes entienden, ambos, que Puerto Rico tiene la capacidad de pagar su deuda pública. Si ustedes entienden que eso es así, ¿podrían especificar de forma concreta en qué ustedes se basan para hacer esa aseveración? Por supuesto que sí. Hemos visto la experiencia a nivel global nuevamente. Miren, los acreedores quieren sentarse a negociar. Este gobierno ha optado por una ruta y he dado estrategias específicas que te las dejo saber a ti. El plan Rosselló para el pago y el manejo de la deuda sin quiebra. Paso 1, vamos a dar los estados financieros auditados para que el mundo sepa lo que está pasando en Puerto Rico y nos puedan creer, restablecer la credibilidad. Segundo, una reforma gubernamental y una reforma fiscal para Puerto Rico. Ya le he dicho al gobernador de Puerto Rico que si no tiene una, podría usar la mía para julio. Y en tercer lugar, le he pedido tanto a David Bernier como a Pedro Pierluisi como a Alejandro García Padilla que dejen la discusión de la quiebra en Washington. Y que entonces, porque si no, cuando nos vamos a sentar a negociar, no podemos negociar en buena fe por un lado y pedir instrumentos del impago por otro. Teniendo este mecanismo, estableciendo la credibilidad que le he demostrado al pueblo de Puerto Rico, que tomo una postura y la sigo, no cambio. Yo sé que me puedo sentar con los acreedores de Puerto Rico, podemos buscar las mejores soluciones para el pueblo, tendremos liquidez a corto plazo y más importante, vamos a poder comenzar a resolver los problemas de Puerto Rico que tan importantes son. Aquellas madres de familia, aquellos padres que yo veo todos los días cuando estoy en caminata, que se tienen que ir de Puerto Rico porque no encuentran los servicios de educación especial para sus hijos o porque no encuentran oportunidades. A eso es lo que voy a atender. Yo sé lo que tengo que hacer para echar a Puerto Rico hacia adelante ahora. Licenciado Pierluisi. Es obvio que el gobierno de Puerto Rico tiene un déficit estructural enorme. Se estiman alrededor de $2.000 millones. También es obvio que la solución no puede ser desmantelar el gobierno, 70% del gobierno. Eso es un descalabro. Hoy más que nunca necesitamos a nuestros servidores públicos motivados, porque el gobierno tiene que hacer más con menos. Se puede reducir el gasto, pero jamás a ese nivel. Se puede mejorar la eficiencia del gobierno y se hace con el uso de la tecnología, consolidando funciones del gobierno sin afectar la vida de miles y miles de servidores públicos y sus familiares. Por otro lado, sentarse en la mesa con los grandes fondos que han financiado a Puerto Rico, para hacer eso con efectividad, uno tiene que tener credibilidad. Y la credibilidad no viene de hablar, viene de actuar. Y se gana a base de años, de una trayectoria de vida. El primer paso que tiene que hacer la próxima administración, la nuestra, y yo lo voy a hacer en representación de este pueblo, es sentarse a la mesa con los acreedores del gobierno que nos prestaron en el pasado la deuda buena y la deuda mala, y decirles, en estos próximos 4 años el reto es llevar a Puerto Rico a crecer, otra vez a crecer, y hay que entonces calcular lo que hay que pagar en ese término de tiempo y obtener el alivio que se cae de la mata que necesitamos. Les recuerdo a los debatientes que el turno de refutación es para refutar lo que está diciendo el otro candidato. Así que vamos a refutar. Le corresponde el turno al doctor Rosselló. Por supuesto, mira Carmen, mi reforma gubernamental, el único que he hablado sobre cómo se va a cambiar el gobierno, es bien clara y establece cómo vamos a pagar la deuda, porque es el 16% del presupuesto consolidado. Establece que no vamos a tocar el servidor público, sino que vamos a establecer un mecanismo de movilidad para poner al servidor público a que te sirva a ti en el mejor lugar que lo pueda hacer. Eso es 25% del presupuesto. El resto, el otro 58%, es de lo que yo le estoy hablando que vamos a recortar. Que vamos a no tan solo recortar, vamos a pensar en cómo vamos a hacer un nuevo gobierno.
Vamos a trabajar con alianzas público-privadas participativas que le sirvan al pueblo también. Vamos a establecer lo que es operación rescate inmobiliario para poder coger esos 5 millones de pies cuadrados del gobierno en términos de edificios y habilitarlos. Yo sé las propuestas que van a cambiar a Puerto Rico ahora. Licenciado Pedro Pierluisi. Sí. Con la vida, con la experiencia, uno aprende que lo más importante son las prioridades, tener las prioridades claras. No es cuestión de venir aquí con un reguero de ideas y de propuestas. Las ideas y las propuestas sobran. Aquí lo que falta es ejecución, hacer lo que hay que hacer. Y lo primero que hay que hacer, sí, es obtener un alivio para el gobierno, no con impagos en la mesa de negociación. Y lo segundo, entonces enfocarnos en el crecimiento económico que tanto necesitamos. Hay que cambiar la cultura. El gobierno ahora mismo no es la solución. El gobierno se ha tornado en un impedimento, en un estorbo para el crecimiento económico que es indispensable para que las madres no tengan que despedir a sus hijos, para que se vayan a vivir a otra parte, para que los abuelos puedan tener a sus nietos, abuelos como yo, aquí en Puerto Rico y no fuera. Le corresponde el turno para preguntar a la editora en jefe del periódico internacional Metro, la compañera Ayola Vidella. Gracias, Carmen. Está planteada una Junta de Control Fiscal Federal y ambos en alguna modalidad han aceptado algún tipo de intervención federal. ¿De qué sirve gobernar sin el poder decisional fiscal y si permitirían despidos por recomendación federal? El doctor Rosselló. Bueno, precisamente por eso es que yo me he opuesto a esta versión de la Junta de Control Fiscal. Desde el principio dije que necesitábamos colaboración, pero necesitábamos una colaboración que ayudara al pueblo de Puerto Rico en las áreas que necesita y que el gobierno asumiera la responsabilidad. El pueblo de Puerto Rico quiere un gobernador que rinda cuentas y quiere una legislatura que lo haga de la misma forma. Nuestra propuesta de una comisión conjunta permite eso. Al día de hoy, lo que se ha logrado en Washington es la Junta de Control Fiscal más abarcadora. ¿Y por qué han hecho eso? Hay que preguntarse. Uno, porque lo pueden hacer porque estamos en este estatus colonial. Y segundo, no creen en la capacidad del liderato político actual porque están buscando la quiebra y el impago y la moratoria, cuando deberíamos estar buscando el desarrollo económico y alternativas para el desarrollo de Puerto Rico. Por eso es que es mi responsabilidad demostrarle al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero que yo sé lo que tenemos que hacer ahora. El plan Rosselló para el pago y del manejo de la deuda es una ruta indispensable para utilizar ahora. La voy a utilizar como gobernador. Vamos a trabajar con Washington para una colaboración que siempre han sido exitosas y les digo de manera bien clara, yo no voy a dejar el estatus a un segundo plano. Yo no voy a hacer eso. Yo siempre lo voy a tener en primer lugar. Es la raíz del problema en Puerto Rico y bajo mi administración lo voy a atender para poder tener las mejores alternativas de futuro para nuestros niños. La misma pregunta. Licenciado Pierluisi, misma pregunta. El Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, al igual que un gran número de congresistas se han dado cuenta de lo que es obvio, de que nuestro gobierno ha colapsado, de que aquí no cumple con sus obligaciones y hay que restaurar esa credibilidad perdida, hay que rehabilitar el gobierno. Entonces, la manera en que es obvio que el Congreso quiere intervenir es diciendo, les vamos a permitir, les vamos a dar un mecanismo de reestructuración de pago de deuda, pero supervisado por una Junta de Supervisión Fiscal. La Junta actúa como un banco, como un colmado, un colmado tiene problemas pagando su línea de crédito, el préstamo que tiene el dueño de un colmado y va al banco a refinanciar. ¿Y qué le dice el banco? Enséñame tus estados financieros, lo que no ha hecho esta administración, enséñame tu plan de negocio, enséñame tu presupuesto. Y entonces le exige unos cambios y a cambio de eso le permite refinanciar su deuda. De eso es que estamos hablando. El Congreso está diciendo, te vamos a permitir refinanciar deuda, todas esas diferentes entidades, dependiendo de su condición, pero bajo la supervisión de la Junta. Yo he estado trabajando en eso. Ahora, en el Congreso las cosas no ocurren fácilmente. Allí el bipartidismo escasea, así que hay que vivir con realidades. No podemos quedarnos sin la soga y sin la cabra. Como se necesita un alivio, pues hay que entonces aceptar una Junta razonable. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque somos un territorio y estamos sujetos a esos poderes plenarios del Congreso. Ahora, esto del plan, yo lo oí hace unos años atrás, el gobernador actual decía lo mismo, que tenía un plan, así que ojo, porque aquí tenemos que tener cuidado, no podemos arriesgarnos nuevamente. ¿Refutación? Pedro, puedes ver nuestro plan en propuestas.planparapuertorico.com. El pueblo de Puerto Rico lo puede ver también. Está ahí y lo han podido ver por los últimos 4 años que hemos hecho este esfuerzo de manera transparente.
buscando nuevas alternativas para Puerto Rico. Y te quiero hablar de algo bien importante. Se habla y se me ataca de la credibilidad, de la experiencia, pero yo tengo la credibilidad. ¿Por qué? Tomo posturas firmes desde el primer día y no las cambio. ¿Cómo se va a tener credibilidad si al principio estableces que el capítulo 9 es la única solución para Puerto Rico y después cambias a una Junta de Control Fiscal? ¿Cómo se va a tener credibilidad si cambias la postura en términos del IVA para Puerto Rico 4 veces en un periodo de menos de 3 meses? No se puede trabajar así. Yo sé lo que tengo que hacer para Puerto Rico ahora y tengo la credibilidad para hacerlo. Turno de refutación para el licenciado Pierluisi. Se nos va la vida. Se nos va la vida. Lo acabo de decir y lo voy a repetir. Tú lo escuchaste. García Padilla fue por todo Puerto Rico diciendo que tenía un plan, diciendo que estaba escuchando al pueblo y entonces viniendo con unas promesas irrealizables, vendiendo sueños y fantasías, comprando votos. No estamos para eso. Basta ya de eso. Aquí hay que venir con soluciones reales, prioridades claras, porque hay que aceptar realidades. En el día de hoy, el que niegue que aquí en Puerto Rico el gobierno no está cumpliendo y necesita un alivio, otra vez está enajenado. Hay que aceptar la realidad con los pies bien puestos en la tierra y vamos a levantarnos. Tengo una pregunta de seguimiento sobre el tema de la crisis fiscal. La cosa está mala, lo sabe todo el mundo, pero se puede poner peor. Se ha producido un impago, pero viene otro en julio. ¿Se pudo haber evitado este impago y cómo? Por supuesto. ¿Y qué van a hacer si uno de ustedes llega a la gobernación y se encuentra con estos pleitos en los tribunales? Bueno, nuevamente reitero el plan Rosselló para el pago y el manejo de la deuda. Pues claro que se pudo haber evitado. Y Carmen, dice que las cosas se pueden poner peor, pero yo no me quiero conformar con esto. Yo quiero un Puerto Rico que sea vibrante. Yo quiero un buen Puerto Rico para nuestros niños y por eso es que yo sé que hay una solución. Acaba de pasar en Argentina. Lo que pasa es que no podemos seguir con este discurso, doble discurso, uno aquí de pagar la deuda y uno allá en Washington de pedir mecanismos del impago. Yo sé lo que tengo que hacer para Puerto Rico. Yo me sentaré con los acreedores. Vamos a discutir de buena fe. Se va a reducir el monto entonces de la deuda. Voy a tener la capacidad de demostrarle con transparencia lo que son los datos de Puerto Rico. Soy el único que tiene un proyecto específico de cómo reducir el gasto en el gobierno y cómo hacerlo mejor. Al momento no hemos escuchado una propuesta específica de Pedro Pierluisi. Y con eso y eliminar la discusión que ellos saben que no estoy buscando la quiebra y el impago para Puerto Rico, nos vamos a sentar, vamos a tener liquidez y vamos a echar a Puerto Rico hacia adelante. Yo sé lo que hay que hacer. Licenciado Pierluisi. Es que esto que está sucediendo aquí es el resultado de una administración incompetente. Y como hemos dicho anteriormente, la solución es escoger gente capacitada, experiencia, con madurez, con sabiduría para dirigir a Puerto Rico. Desde el primer día dijimos, aumentaron el gasto innecesariamente. No había que hacerlo. Segundo, hemos dicho que hay que cambiar el sistema presupuestario para un sistema de base cero. Es decir, que el gobierno tenga que justificar cada peso que gasta. Yo tengo experiencia como secretario de Justicia, administré una agencia. ¿Y saben lo que siempre se ha hecho aquí? Un jefe de agencia le pide a la división de administración, mira, básicamente presente el mismo presupuesto del año pasado, estas son mis nuevas iniciativas y ya está. Aquí ya no hay margen de error. Aquí hay que justificar cada peso. Y yo he presentado 10 principios básicos para resolver el asunto fiscal. Y entre otros principios, hoy tenemos cosas como consolidar divisiones dentro de las sombrillas, departamentos sombrillas del gobierno. No despedir empleados, jamás, sino más bien reducir la burocracia. Refutación, doctor Rosselló. La experiencia del pasado es hablar en generalidades. Esa es la experiencia que nos lleva a la improvisación. El pueblo de Puerto Rico no confunde la experiencia con la capacidad. Ellos han visto como yo tengo la capacidad de hacer un nuevo gobierno. Alianzas público-privadas participativas. Operación rescate inmobiliario para rescatar esos edificios. Trabajar en una unión entre la Universidad de Puerto Rico para hacerle llegar recursos y que ellos en cambio adiestren a nuestros servidores públicos. Estas son las estrategias que estamos esbozando. Justicia para los pobres, para asegurarnos que los 400,000 puertorriqueños que no tienen acceso a la justicia lo tengan. Una colaboración con el tercer sector y organizaciones sin fines de lucro, para que puedan crear los empleos que sean necesarios. Estas son las propuestas específicas, no a las generalidades. Sí vamos
firmes a construir un nuevo Puerto Rico. Turno de refutación para el licenciado Pierluisi. Es que son las dos cosas que se necesitan, capacidad y experiencia. Y la capacidad viene de la experiencia. Entonces, ¿cómo es que alguien que nunca ha dirigido una organización compleja, grande, alguien que nunca ha dirigido una agencia, alguien que nunca ha tenido un puesto importante ni en la empresa privada ni en el gobierno, pretenda que su primera responsabilidad de envergadura va a ser gobernador de Puerto Rico? Eso es inconcebible. Por el bien de Puerto Rico, eso sucedió hace unos años atrás y esperemos que no vuelva a suceder. En el caso mío, toda una vida de trabajo y de esfuerzo, ejerciendo mi profesión por 20 años, como secretario de Justicia, como comisionado residente, como presidente del PNP, esa es experiencia relevante. Están viendo el primer debate entre los candidatos primaristas a la gobernación, doctor Ricardo Rosselló, licenciado Pedro Pierluisi, el debate real, haciendo historia. Una pausa muy corta y cuando regresemos atendemos el segundo tema, desarrollo económico. Regresamos en breve.